Buenas a todos. Hoy vamos a trabajar un tutorial para formular encuestas en tres plataformas: OneDrive, Google Drive y SurveyMonkey. Vamos a iniciar por Google Drive. Una vez ya estamos en la aplicación de Google Drive, ya saben que entramos por nuestro correo electrónico, es una posibilidad, y aquí podemos seleccionar el Drive o podemos ingresar directamente y ingresar también por los datos de nuestro correo. Una vez allí, vamos a Nuevo y en Nuevo seleccionamos Más. Cuando se despliega la segunda ventanita, tenemos Formularios de Google y allí damos clic. Se nos va a desplegar este formulario y vamos a mirar qué opciones tiene. Entonces, lo primero es el título. En este caso vamos a darle el título de ejemplo, ¿cierto? Ya nos queda con ese título. En la zona que encontramos aquí, podemos personalizar el tema. Podemos bien sea elegir una imagen de las que ya están dadas por defecto. Entonces, digamos que la encuesta va a estar enfocada hacia la música, entonces podría buscar algo que esté relacionado con la música. Entonces, por ejemplo, este micrófono, y doy insertar. Igual podría elegir también un archivo que tenga desde mi computador y usar ese banner para mi encuesta. En temas puedo además elegir pues los colores que quiero que vea mi usuario, como quiero que los vea en su encuesta. En este caso lo dejo así. Acá puedo cambiar pues los colores de fondo según el tema que elija. En este caso vamos a dejarle este clarito. Listo. Entonces, en esta parte ya sabemos, se trabaja todo lo que tiene que ver con apariencia de la encuesta. En vista previa, pues lo que vamos a poder revisar es cómo va quedando nuestra encuesta. En este caso, pues por ahora solo vemos la parte estética, todavía no tenemos ninguna pregunta formulada. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la configuración, porque Google Drive en esta opción de formularios de Google nos permite no solamente hacer encuestas, sino también hacer evaluaciones tipo test ABCD con preguntas abiertas y que sean autocalificables. Entonces aquí, por ejemplo, puedo pedirle, si es mi interés, que recopile direcciones de correo electrónico. Esto lo que va a hacer es que va a generar una primera casilla en la que deben ingresar los usuarios a los que les llegue la encuesta al correo electrónico. Puedo también generar que se acuse un recibido, ¿sí?, si el encuestado solicita, o que siempre suceda esto, que cada vez que entreguen a ellos les llegue un mensaje que diga, a su correo les llegue un mensaje que diga que la encuesta fue recibida, que se les agradezca por haber dado sus respuestas. En mi caso no voy a recopilar correos. Puedo limitar a una sola respuesta. ¿Esto a qué se refiere? Que desde el mismo dispositivo solamente se podrá contestar una vez esa encuesta. Esto es muy útil cuando deseo que no brinque el link de usuario en usuario, sino que a cada usuario le llegue puntualmente esa encuesta. Si, por otro lado, yo deseo usar el link y que llegue, por ejemplo, varias personas puedan contestar desde el mismo dispositivo, pues podría quitar esta opción. En mi caso, lo voy a dejar con limitar a una respuesta. Editar después de enviar. Esto es si deseo que los encuestados le hagan modificaciones a la encuesta. Normalmente eso no se suele hacer, entonces no lo vamos a ver así. Y podrían ver gráficos y resumen de respuestas del texto, es decir, que esto lo vean ellos de cómo fueron sus respuestas. En este caso tampoco lo vamos a seleccionar. Presentación. Esto sí suele ser útil y es mostrarles una barra de progreso que a medida que van respondiendo se va llenando, ¿sí? En el caso de evaluaciones se suele hacer orden de pregunta aleatorio, pero hay que tener cuidado con esto, porque si yo pongo un texto y de ese texto espero que me respondan un número de preguntas, al poner el orden de preguntas aleatorio puede que si tengo más de un texto distinto, pues se me altere el orden de las preguntas, mientras que el texto va a quedar siempre en el mismo orden. Entonces esto va a generar que no sepan a qué texto deben responder. Entonces, en este caso, no vamos a permitir que sea aleatorio, porque en las encuestas, de hecho, lo que se procura es que se den en un orden particular las preguntas para ir de lo más sencillo a profundizar y hacer un cierre también que sea pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno hace encuestas, una de las características es que al principio se deben hacer las preguntas que son de fácil respuesta, que además tienen que ver con datos puntuales como edad o género, preguntas muy sencillas de sí y no,
Y las preguntas centrales de lo que será la encuesta se empiezan a formular hacia la tercera, cuarta pregunta, y las dos últimas suelen ser también preguntas más sencillas. ¿Por qué? Porque las últimas preguntas suelen tener menor tasa de respuesta. En este caso vamos a dejar mostrar barra de progreso y lo que les decía, está la opción de cuestionario. Si yo deseo convertir esta encuesta en un cuestionario, es decir, en una evaluación con puntaje, pues simplemente lo seleccionaría acá. Me va a dar la calificación si yo quiero que después de que terminen les dé la calificación y les dé las respuestas, o que les llegue después de la revisión manual, es decir, después de que yo revise todas las notas. Le puedo dar la posibilidad de que vea si las preguntas que respondió las respondió de manera incorrecta, que le muestre las respuestas correctas y obviamente pues que le muestre las puntuaciones. En nuestro caso, hoy nos vamos a centrar únicamente en cómo hacer encuestas, entonces no trabajaré eso hoy. En un tutorial más adelante de lo que son ayudas pedagógicas enseñaré a hacer este tipo de formularios, no solamente en esta plataforma, sino en otras como Socrative y Quizlet. Listo, en nuestro caso, entonces la vamos a dejar simplemente como una encuesta. Le vamos a dar guardar. ¿Qué tipo de preguntas puedo formular yo? Y esto es bien importante tenerlas bien claras. Primero, un consejo cuando hagamos encuestas. Este tutorial está planteado principalmente para estudiantes de grados del Colegio Silverio Espinosa de Rendón, que ya se encuentran en la etapa de recolección de datos de su proyecto de investigación. En este caso, el primer consejo es siempre, obviamente hay que dar un título, en mi caso le estoy dando el título de ejemplo, pero hay que darle un título que sea coherente con el tema de investigación que estamos formulando. En la descripción del formulario es muy importante decirle al usuario que vaya a responder nuestra encuesta si se va a dar de manera anónima o confidencial los datos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de que una encuesta maneja datos de manera confidencial, quiere decir que yo voy a pedir datos como nombre, como dirección, datos que son personales, que me va a permitir identificar a cada persona puntualmente que respondió a la encuesta. Pero que esos datos, aunque yo los requiero, no van a ser utilizados, publicados realmente en los resultados finales de la investigación. Es decir, no se van a dar al público nunca esos datos. Solamente yo como investigador voy a tener acceso a ellos. Eso es cuando digo que la encuesta va a ser confidencial. Cuando hablo de que la encuesta se va a hacer de manera anónima, quiere decir que voy a pedir unos datos generales, pero no datos personales. Me explico, puedo preguntar cosas como el género y el rango de edad, o a qué curso pertenece, un décimo o 11, pero no voy a pedir datos que me permitan identificar puntualmente a la persona. Siempre es importante que esa descripción venga aquí en esta parte. Es decir, yo debo decir algo así como, esta encuesta hace parte de el proyecto de investigación tal. Debo explicar para qué voy a usar la encuesta, es decir, que esta encuesta es parte de un proyecto de investigación escolar o es parte de un estudio de mercado en el caso de que se utilice para áreas como el marketing, o es una encuesta que busca entender la opinión o la postura frente a determinado tema. Eso debo escribirlo allí y recordar siempre que al final de esta descripción, que no debe ser más extensa de unos 4 o 5 renglones, máximo un parrafito, debe siempre decir si los datos van a ser tratados de manera anónima, ¿cierto? O confidencial. Ahora voy a las preguntas. Siempre debo dar, pues aquí en donde me dice preguntas sin título, aquí es donde escribo mi pregunta. Importante tener en cuenta que también puedo insertar una imagen o un video a esa pregunta. Puedo subir una imagen que tenga en mi computador. En este caso, por ejemplo, voy a subir, no sé, un gatito. Digamos que va a subir. ¿Dónde está el gatito? El gatito. Este gatito. Listo. Y eso va a ser parte de lo que está formulado en mi pregunta. La imagen. Quedó la imagen allí insertada y aquí escribiría mi pregunta. ¿Puedo hacer otras cosas diferentes? Sí, también puedo agregarlas desde fotos, desde Google Drive o búsqueda de imágenes en Google. En este caso, pues yo voy a quitarlo porque no me interesa hacer preguntas con imágenes. Podría también agregar un link de YouTube aquí. Entonces mi pregunta va a ser, por ejemplo, ¿cuántas horas al día escuchas música?
¿Listo? En este caso, esto me indica que va a ser una pregunta de opción múltiple con única respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Son esas preguntas que tenemos A, B, C, D, pero solamente una opción puedo seleccionar. Hay otras que se llaman casillas de verificación que las veremos más adelante. Entonces, en la opción 1 voy a poner, por ejemplo, entre una, ¿cierto? A 2 horas, por ejemplo. Podría ser mi primera opción. Una segunda opción sería de 2 a 3 horas. Y digamos que una tercera opción podría ser más de 3 horas. ¿Listo? Esto me va a permitir saber pues, cuál es el rango de horas que escucha el público música. Solamente podrán elegir una de estas opciones. Y si deseo un rango que supere esto o que me dé otra respuesta, pues añadiría esta opción que es otra. Aquí lo que puedo seleccionar con este botoncito es si mi pregunta es obligatoria o no. ¿Listo? Obligatoria quiere decir que la persona no podrá seguir avanzando en el formulario ni podrá enviarlo si no responde esa pregunta. En este caso, como no lo voy a dejar como una sección, podría seguir avanzando, pero no podré enviarlo hasta que lo responda. Es otra opción que tengo y es que puedo ir a la sección según la respuesta, es decir, que pueda dar diferentes marcos para que cada pregunta aparezca en una sola ventana. Cada vez que responda pueda aparecer la segunda respuesta. En mi caso lo voy a dejar de una sola columna. Listo, hice una pregunta entonces de opción múltiple con única respuesta. Voy a este botoncito, que es el que me va a permitir añadir nuevas preguntas. Entonces voy a más y acá puedo elegir qué tipos de preguntas tengo. ¿Qué tipos de preguntas me da el Google Drive en su opción de formularios de Google? Me va a dar la que ya usamos, que es varias opciones con única respuesta, casillas de verificación, que son las que vamos a elegir en este caso. Me da también las opciones de desplegable. ¿Qué es el desplegable? Es un menú desplegable en el que también van a poder tener muchas opciones, pero elegir únicamente una de ellas. ¿Cuándo usamos los menús desplegables? Cuando tenemos más de 4 o 5 opciones. Entonces se vuelve muy extenso, ¿cierto? Y es visualmente muy desagradable para el lector. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Por ejemplo, un uso que se da típicamente a las preguntas con desplegable es, por ejemplo, preguntarle a alguien en qué ciudad reside, es decir, en qué ciudad vive y le va a salir el listado de ciudades. Esos menús desplegables se utilizan mucho para este tipo de datos. En este caso vamos a, lo que les decía, usar casillas de verificación, que lo que va a permitir es que le doy varias opciones al usuario, pero pueda elegir las que quiera. No hay un límite, aunque yo podría decir que solamente 3 o 4. Escala lineal, esta sirve mucho para lo que son valoraciones, que se valore de 1 a 5 si algo le gusta, qué tanto le gusta o qué tanto le parece bueno o desagradable. Esa se usa mucho allí. Cuadrícula varias opciones, cuando deseo casi que hacer 2 preguntas en una misma pregunta, me explico. Por ejemplo, quiero preguntar de las siguientes emisoras cuáles se escuchan, ¿cierto? Y en la casilla de cuadrículas de las siguientes emisoras, cuáles le gustan. Entonces le va a permitir, o qué tanto le gustan, le va a permitir no solamente seleccionar hacia el lado, sino también hacia abajo. Ya vamos a hacer unas preguntas con esos ejemplos. Entonces, casillas de verificación. En este caso le va a preguntar cuáles de las siguientes emisoras escuchas. Listo. Y aquí les voy a empezar a dar las opciones. Mi opción 1 va a ser, qué sé yo, la Mega. La opción 2 podría ser Radioactiva. La 3 podría ser, no sé, los 40 principales. La opción 4 podría ser, no sé, el Sol. Y, no sé, la FM, por dar algunos ejemplos. Listo, nuevamente decido si
¿Es obligatorio? No. Puedo darle la opción de otro para que me escriba otra emisora que escuche. En este caso voy a dejar solamente estas. Y ya tengo otra pregunta. Esta es de casillas de verificación. Ahorita vamos a mirar en la vista previa cómo van quedando cada una de ellas. Nuevamente agregamos otra pregunta. En este caso vamos a hacer una pregunta de escala lineal, ¿cierto? Miren el número de valoración que puedo tener aquí y vamos a preguntarle lo siguiente. Califica de 1 a 5 cuánto te gustan las emisoras, por ejemplo, nacionales. Generalmente se hace entre paréntesis una breve descripción, siendo 1 no me gustan y 5 me encantan. ¿Listo? También puede seguir siendo 1 la menor valoración y 5 la más alta. Esa descripción sí ya la puedo dar de acuerdo pues a mis intereses. Entonces acá puedo dejar 1, 5, darle una etiqueta. Entonces recuerden que habíamos dicho no me gustan. Podría ser la etiqueta de 1, aunque también puedo dejarlas así. No me gustan y 5 me encantan. ¿Listo? Y nuevamente doy obligatorio. Si quiero ver, por ejemplo, cómo van, puedo ir nuevamente, recuerden, al ojito, y en el ojito, que es la previsualización, voy viendo cómo quedan, ¿ven? Y esta sería la barrita que se va llenando a medida que la persona va desarrollando su encuesta. Otro tipo de pregunta. Aquí tendríamos pregunta con cuadrícula de varias opciones. ¿Qué me va a permitir? Fila y columna, ¿cierto? En la fila voy a poner mis opciones. Entonces, por ejemplo, voy a preguntar ¿cuánto escuchas las siguientes emisoras? Entonces, por ejemplo, voy a usar las que había mencionado antes. Entonces, la Mega, los 40 principales, radioactiva, la FM y el Sol, ¿no? Que eran las que habíamos mencionado. Ok. Y aquí en columnas pondría las opciones. Por ejemplo, no la escucho. La escucho ocasionalmente, podría ser otra opción. La escucho muy seguido. Y podría incluso decir, es la emisora que más escucho. ¿Listo? Y voy a dar solamente estas opciones. ¿Cómo me queda entonces? Perdón, ¿cómo me queda entonces esa opción? De la siguiente manera. Van a quedar hacia acá las emisoras y hacia acá las opciones. Entonces, por ejemplo, puedo decir que el Sol no la escucho, que la FM la escucho eventualmente, que esta también la escucho mucho, que Radioactiva es, no sé, es mi emisora favorita, y la Mega no la escucho. ¿Ven? Entonces voy a poder responder de una vez a todas. Esa es
lo que llamamos una cuadrícula de varias opciones. Otro tipo de pregunta, y este tipo de preguntas las estoy explicando acá porque las vamos a poder usar en las otras plataformas con mayor o menor limitación. En SurveyMonkey, por ejemplo, vamos a tener más opciones. En OneDrive va a estar un poco más limitada la posibilidad de opciones de respuesta, de tipo de preguntas que pueda hacer. Finalmente, tendríamos cuadrícula de casillas. ¿Esta a qué se refiere? Me va a permitir no solamente seleccionar, como hicimos ahorita que vimos que se podían seleccionar las filas, sino que también voy a poder seleccionar las columnas. Vamos a hacer una pregunta muy similar a la anterior, y entonces voy a poner, por ejemplo, de las siguientes emisoras, ¿cuáles escuchas y cuánto te gusta? ¿Y cuándo? Para poner, por ejemplo, un día. ¿Y cuándo lo haces? Entonces, acá en la fila vuelvo y pongo las mismas que ponía arriba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la mega. ¿Cierto? Los 40 principales, puedo poner las mismas. La FM, el sol, radio. ¿Listo? Y en las columnas entonces pondría, nunca la escucho, la escucho entre semana y no sé, la escucho solo el fin de semana. ¿Listo? Como la vemos, recuerden, siempre en vista previa. Esta acá me va a permitir. En la otra tenía que responder a todas y llenar solamente una casilla hacia este lado, ¿cierto? Aquí podría decir, por ejemplo, que escucho radioactiva, ¿cierto? Y que además, que la escucho el fin de semana y también el entre semana y también el fin de semana, ¿cierto? Que la mega nunca la escucho, por ejemplo, que de los 40 principales, puedo seleccionar varias opciones, la escucho únicamente entre semana, que la FM la escucho el fin de semana, que el sol la escucho entre semana y el fin de semana. Entonces, si se fijan, puedo seleccionar varias opciones. Allí hay que pensar bien qué preguntas podremos usar que requieren esta opción, pero es una de las posibilidades que tiene el OneDrive, el Google Drive, perdón. Nuevamente puedo seleccionar que sea una pregunta obligatoria o no. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Lo que les decía, podemos añadir una imagen, podemos añadir un video y podemos añadir una sección. La sección, lo que les decía, me permite es que si tengo una pregunta, la siguiente me aparezca como después de responder en una página nueva. En este caso, yo decidí dejarla en una sola presentación. Aquí puedo generar una primera página que sea solamente de introducción. En este caso, pues, la sugerencia es siempre que la página de introducción sea corta, que sea esa descripción sencilla del principio. Puedo además pedir que me dé unas casillas como fecha. Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntarle a las personas a edad, ¿cierto? Entonces, día, mes y año de nacimiento, ¿cierto? Entonces, aquí preguntaría cuándo nació usted y aquí me daría esas opciones. Hagamos la pregunta, aunque en esta encuesta realmente no nos interesa mucho. Por ejemplo, y
dejo simplemente esta opción obligatoria. Y podría también, que no es recomendable, pero a veces puedo dejar una pregunta abierta. No es recomendable hacer preguntas abiertas tipo respuesta corta o párrafo, aunque se pueden hacer. Es una opción que tienen estas plataformas. ¿Por qué no es recomendable? Cuando vamos a hacer luego el análisis de datos para encuesta, las preguntas abiertas son mucho más difíciles de triangular los datos para poder llegar a comprenderlos. No es que no se puedan hacer nunca, pero sí hay que evitar al máximo las preguntas de respuesta abierta. También se sugiere que las otras preguntas sean surtidas, me explico, no es que hagamos una encuesta de 10 preguntas y todas las preguntas sean sí o no, porque son preguntas que nos van a permitir profundizar en el tema ni entender detalles que son importantes. Entonces, sí es importante, o valga la redundancia, si es necesario que se den unos diferentes tipos de preguntas para que sea, uno, más entretenida para el usuario final, que sería nuestro encuestado, y dos, para que también nos permita explorar mayores opciones de respuesta. Y bueno, también puedo, obviamente, pedir la hora. ¿Cómo se vería esta encuesta? Ya sabemos, voy al ojito y de esta manera la vería el usuario final, como está acá. Entonces acá está la introducción que les decía que debemos completar. Les va a decir que lo que esté con asterisco es obligatorio, porque yo también puedo dejar algunas preguntas que no sean obligatorias. Acá podrían responder, entonces si se fijan pueden elegir solo una opción, ¿cierto? Acá pueden elegir varias, entonces por ejemplo pueden decir que escuchan estas tres. Aquí pueden decir qué tanto les gustan las emisoras nacionales, digamos que más o menos. Acá lo que les ha dicho, puede elegir cuáles escucha y qué tan seguido las escucha. Por ejemplo, acá, bueno, acá debería ser solo una. Listo. En todas debe responder, digamos que esta no la escucha. Acá lo que les ha dicho, puede elegir varias opciones. Entonces, por ejemplo, puede elegir esta. Acá, no sé, que no la escucha, que la escucha solo el fin de semana. Y acá la opción que les mencionaba de año, ¿no? Entonces acá pueden modificar el mes y el año. Entonces digamos que la persona nació en enero, ¿cierto? Y bueno, acá puede elegir el año y la fecha. ¿Listo? Y esto es una pregunta que nos quedó. Y le daría enviar, ¿sí? Bueno, acá nos falta una pregunta que si no la responde, pues no la va a dejar. Entonces necesitamos eliminarla. Listo. Listo, volver a cargar. Y después le permitiría a la persona enviar. ¿Listo? Así quedaría una encuesta en Google Drive. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo que hacer este trabajo en equipo? Pues es muy sencillo. Voy a ir a estos tres puntitos y acá puedo hacer diferentes cosas, ¿cierto? Puedo hacer una copia de la encuesta, puedo eliminarla, obtener un enlace previamente rellenado, que es si ya estuviera lista la encuesta, y puedo añadir colaboradores, que esta parte nos interesa mucho, ¿cierto? En añadir colaboradores, voy a agregar los correos de las personas que pertenezcan a Gmail, que tengan la opción de, por ejemplo, editar, ¿cierto? Es decir, que estas personas puedan ayudarme a corregir o a mejorar estas preguntas. Les llegará un correo, ellos deben aceptarlo y ya pueden llegar a modificar si esa es la opción que yo les doy, ¿cierto? En preferencias, lo que hemos dicho, si en este caso es marcar las preguntas como obligatorias. Y si ya tengo ¿cierto? Si ya tengo mi pregunta, puedo obtener un enlace o enviar, perdón. En enviar puedo publicarlo en Facebook, puedo publicarlo en Twitter, puedo obtener un enlace, ¿sí? Puedo acortar esta URL y dársela a las personas para que puedan responderla, ¿cierto? O puedo insertar, este sería el preinsertar, en una página web que yo tenga. ¿Listo? Así quedaría entonces nuestro formulario. Una segunda parte importante es esta. Aquí, como no tenemos respuesta, no nos aparece todavía, pero se van a generar unos gráficos, algunos en torta, algunos en barra, otros en fiebre, que son como esos tres posibles gráficos en los que nos va a dar respuesta a cada, cómo van las respuestas pregunta por pregunta. En esta barrita yo decido si acepto o no respuestas y también puedo descargarlas en un documento tipo
hoja de cálculo. ¿Listo? ¿Qué más puedo mirar? Descargar todas mis respuestas, ¿cierto? Seleccionar a dónde quiero que vayan esas respuestas, ¿sí? O ir recibiendo notificaciones cada vez que alguien responda a mi correo. Esto sería formularios de Google. SurveyMonkey. Mi recomendación es ingresar a este link, el de es.surveymonkey.com, para que pues tengan acceso a SurveyMonkey en español. Pueden ingresar con una cuenta de Gmail, ¿cierto? Suscribirse en el caso de que no, o iniciar sesión. En mi caso ya tengo sesión, entonces voy a iniciar. Y lo que les decía, nos va a permitir entrar bien sea con nuestra cuenta de Gmail, con nuestra cuenta de Facebook, con Office 365 o con LinkedIn. En este caso vamos a ingresar con Gmail. Listo. Algo interesante, me voy a ir a la opción gratuita, que esta es la que estamos trabajando, y aquí, por ejemplo, pues ya creé la cuenta, puedo completar el perfil y diseñar una encuesta, ¿sí? O crear una encuesta. Recuerden que lo que está en amarillo siempre va a ser lo pago. En este caso, puedo ir a crear una encuesta para mostrarle todas las partes, pero pues después que pueden encontrar, pues les voy a mostrar una encuesta ya finalizada. Entonces, por ejemplo, puedo empezar a partir de cero o a partir de una plantilla. En mi caso, prefiero a partir de cero. Voy a darle un nombre, ejemplo, ¿cierto? Selecciono la categoría de la encuesta. Lo que decíamos puede ser test, formulario de solicitud, votación de consulta, retroalimentación de alumnos o padres, evaluación de un curso, investigación académica. ¿Sí? En este caso lo voy a dejar como investigación académica. ¿Listo? Acá puedo elegir el formato, ¿sí? Si quiero una pregunta a la vez, como les decía, como veíamos en la opción de Google Forms, o clásico. En este caso voy a dejar clásico y creo mi encuesta. SurveyMonkey tiene una particularidad muy útil, sobre todo para los novatos en la realización de encuestas, ¿cierto? Y es que cada tipo de pregunta me explica cómo se hace. Y esto es muy, muy útil cuando uno está iniciando a formular encuestas. Entonces, por ejemplo, aquí vuelve a tener las opciones normales, está el generador de preguntas. ¿Qué pasa con el generador de preguntas? Es donde selecciono el tipo de pregunta que quiero hacer. Está la parte, este pincelito que me permite elegir algunos logotipos, pero tengan en cuenta que si me aparece con amarillito, pues esto va a ser es para la versión paga. La lógica, que también está dada, es para la versión paga. Algunos elementos de cómo quiero que luzca la encuesta y el formato de la encuesta que lo habíamos seleccionado al principio, pero acá también lo puedo seleccionar. Este es el que no puedo en la versión gratuita, ¿no? Entonces voy a ir al generador. Tengo bien sea el banco de preguntas, ¿cierto? Que son preguntas que yo he usado anteriormente o que pueden estar en diferentes categorías, y está el generador. Yo me voy a ir al generador. Nuevamente tengo opción múltiple con única respuesta. Entonces, miren, si yo me acerco acá, antes de agregar, se despliega esta ventanita que vemos en esta zona y me da un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es? Dice, elige solo una respuesta de la lista de opciones. ¿Cuál sabor de helado es tu favorito? Esta es la opción. Casillas de verificación, nuevamente me explica qué sabores de helado te gustan, y está nuevamente acá. Valoración con estrellas. En esta opción de valoración con estrellas es muy simpática porque, digamos que va a seleccionar esta pregunta, me permite, por ejemplo, ¿cuánto te gusta la música? Voy a poner esa pregunta sencilla. Aquí me permite elegir mi escala de valoración hasta máximo 10, vamos a dejarla de 5, y puedo elegir estrellas, puedo elegir sonrisitas, puedo elegir corazones o puedo elegir pulgar arriba, ¿cierto? Digamos que voy a dejar estrella, puedo cambiar el color, tiene estas opciones, digamos que voy a dejar estrellitas azules o verdes, ¿cierto? Y puedo agregar calificación, recuerden, eso siempre y cuando quiera hacerlo tipo quiz. En este caso, pues si estoy de acuerdo con mi pregunta, voy a guardar la pregunta.
y tenemos estas opciones. Menú desplegable, lo que les había mencionado, siempre nos da acá el ejemplo. Recuerden que el menú desplegable también me permite únicamente una opción, pero se utiliza cuando tengo muchas respuestas. Tengan presente para todos los problemas que vamos a ver que yo puedo llegar a imprimir esto para que me queden en hojas impresas, ¿cierto? Para hacer una encuesta presencial, pero si la hago de esa manera, ya saben que no puedo usar menús desplegables porque va a sonar un poco tonto esto, pero no se van a desplegar en la impresión. Matriz de escala de valoración, miren lo que hablábamos, tengo dos opciones acá, me permite hacer la que es rejilla o me permite hacer la que es lineal, que reemplazaría las caritas felices en este caso. Entonces, las preguntas que me da ejemplo son, ¿cuál es el sabor de helado favorito de cada miembro de tu familia? Entonces, si nos fijamos, hacia abajo está el miembro de la familia y hacia el lado estaría las opciones. Ahí podríamos elegir solamente una opción, ¿cierto? De todas las que nos dan. O podríamos hacerla, lo que hemos dicho, por ejemplo, qué tan importante es el precio cuando compras helado, y iría de 1 a 5, muy parecido a la de las estrellas. Ranking. El ranking es una opción que solo tiene SurveyMonkey en estas versiones gratuitas, no lo tiene Google Drive, no lo va a tener tampoco OneDrive, y es muy simpático, y es que yo le dé a la persona un listado, pero ella pueda darle una clasificación a esas opciones. Ejemplo, clasifica los siguientes sabores de helado, por ejemplo, siendo 1 tu favorito y 3 el que menos te gusta. Y acá la persona va a poder darle el número, digamos que el que más me gusta es el de chocolate, que el segundo o el tercero es el de vainilla y que el segundo es el de fresa. Esto va a permitir que la persona clasifique en orden qué es lo que más le gusta. El ranking es una opción que no vamos a encontrar en las otras dos plataformas. También tenemos nuevamente el elección de imagen, que esta no la tienen tampoco las otras dos opciones que vamos a mirar hoy, y es que yo puedo cargar un archivo, ¿cierto? O ingresarlo a través de URL y darle a la persona que seleccione entre las imágenes. Entonces, por ejemplo, le voy a decir de los siguientes sabores de helado, ¿cuál te gusta? Vamos a mirar el ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, elige la presentación que más te gusta y va a poder elegir entre las imágenes. Esto también es una opción muy chévere que tiene esta opción. Cuadro de comentario es igual a lo que hablábamos antes como el párrafo, con la ventaja de que acá yo puedo seleccionar cuántos caracteres le permito. Cuadro de texto simple va a ser para una frase. Control deslizante, este nos sirve para porcentajes, ¿cierto? Por ejemplo, que califique algo también, pero hasta 100. Y estas dos opciones, pues ya lo hemos dicho, son pagas. También están, como últimas opciones, tenemos múltiples cuadros de texto. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos dan aquí, que es bien interesante, ¿cuáles son, cierto? Tus 3 marcas de helado favoritas, entonces la persona podría escribir allí, ¿cierto? Información de contacto, como nombre, yo acá me dan unos por defecto, pero yo puedo editarlos. Información de fecha y hora, igual a la que hemos visto antes, incluso puedo preguntar por mes y demás, pero lo mismo, puedo eliminar las casillas que yo no requiera. Y nuevamente, pues el asunto de imagen, ¿cierto? Esto es básicamente para insertar imágenes a nuestra encuesta. No es lo mismo que vimos hace un momento, que era para seleccionar entre imágenes. Está prueba de texto y prueba de imagen A/B, pero esta sí solo nos permite la forma paga. Puedo poner una página de presentación o agregar nueva página. Voy a ir a una encuesta ya hecha para que podamos ver cómo luciría. ¿Listo? Entonces voy a ir a mi cuenta y a mis encuestas. Listo, entonces por ejemplo acá voy a poner todas mis encuestas. Listo, está en borrador por ahora. Entonces voy, lo mismo, diseña tu encuesta, es para la parte de edición de la encuesta. En generar una vista previa, pues acá puedo ver la única pregunta que he generado. Puedo ver también cómo se vería en diferentes dispositivos, si fuera por ejemplo en una tablet, si fuera en un celular, cómo vería la persona la encuesta, ¿cierto? Y aquí puedo
dar la opción, ¿cierto?, de que alguien me haga comentarios. Recopilación de respuestas es para publicar mi encuesta y decir dónde quiero que la vean, ¿cierto? Acá, pues como quiero recopilar la encuesta, por email, por un enlace web, publicar en redes sociales, particularmente en Facebook, ¿cierto? O manualmente. Esta es una opción también interesante que tienen tanto el OneDrive como el Google Forms, y es que nos van a permitir que yo, cuando dejo abierta la encuesta, recuerden que la podía dejar para un solo link o varios links. En este caso, pues yo puedo hacer una encuesta manualmente y luego digitarla acá para que me genere las gráficas. O, pues, lo que les había hecho, un enlace web. Yo puedo programar cuando quiero que la encuesta, digamos que la voy a enviar por email. En este caso tendría que escribir los mails de las personas a las que quiero que les llegue la encuesta y puedo, generaría acá grupos, ¿cierto? Y hago un mensaje de bienvenida y puedo también editar cuando quiero que esta encuesta les llegue a ellos. Por ejemplo, yo la hago hoy, pero quiero que llegue mañana o pasado mañana, ¿no? Analizar los resultados. En análisis de resultados, igual que en Google Drive, si tuviera ya respuestas, pues aquí me deberían salir mis tablas con gráficas de diferente tipo explicando qué respuesta tuvo cada pregunta que se hizo. Y pues está la opción de presentar los resultados, ¿no? Que ahí pues lo que yo puedo hacer generalmente es descargar un documento con dichos resultados. Esto es entonces SurveyMonkey. Y para finalizar vamos a mirar la que tiene un poco menos opciones, que sería el Forms de OneDrive. Voy a mis aplicaciones, normalmente entraré con mi correo electrónico, selecciono Forms. La plataforma va a ser muy similar a la que maneja Google Drive en Google Forms, pero va a tener un poco menos de opciones. Entonces, aquí ya tenía un ejemplo. Puedo también hacer formularios, que son con los que hago encuestas, o cuestionarios, que son con los que hago evaluaciones. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno, ¿cierto? Nuevamente le doy un título, le puedo dar la descripción que les había mencionado, puedo agregarle una imagen a ese a esa introducción de mi encuesta. Tengo también algunos temas, o puedo agregar otros, igual que lo hacíamos en Google Drive, ¿sí? Tengo preguntas de diferente tipo, en este caso pues son casillas de verificación, ¿cierto? Acá, por ejemplo, puedo elegir también que sean de texto, corta, ¿cierto? O puedo decir que sea respuesta larga, en este caso yo he puesto una corta. Puedo también que sea calificación, acá me permite lo que habíamos visto de las estrellitas, generar la pregunta, ¿cierto? Y cambiar de símbolos, número o estrellas. Me permite también el de fecha y hora y me va a permitir Likert, que es para, ¿recuerdan? Las que doy dos opciones o más y permito que evalúen esas opciones. Es lo que llamamos opción múltiple con múltiple respuesta, pero no como casilla de verificación, ¿no? Y finalmente, pues también puedo hacer lo que mencionábamos de generarla con diferentes posibilidades, como o bien que aparezca una pregunta a la vez, que sería cuando lo hacemos por sección, o como lo estoy haciendo en este momento, que quede como una sola lista. Nuevamente en vista previa puedo mirar cómo va quedando mi encuesta, en este caso va así, ¿cierto? Cómo se vería también para móvil, ¿cierto? Ahí puedo pues hacer esa vista previa y compartir. Entonces en compartir, ¿cierto? Solo las personas de organización pueden responder, este es en el caso de que tengamos correos oficiales, o cualquier usuario con el vínculo puede responder. Aquí puedo también generar un código QRL para responder la encuesta, nuevamente insertar una página web o enviar por correo. Tengo también la opción de generar copias, ¿cierto? Y en esta parte puedo generar quienes, ¿cierto? Acá, compartir y colaborar, que los usuarios con cuenta profesional
o usuarios de mi organización puedan, ¿cierto?, editar esta encuesta, es decir, para agregar mis colaboradores. Puedo generar algunos comentarios y pues hay posibilidades de respuesta multilingüe. Aquí nuevamente me dirá cuántas respuestas he tenido, cuánto tiempo más o menos se gastan para finalizar y el estado de mi encuesta, y al final pues podría generar un Excel con esas respuestas, también me genera las gráficas. Bueno, para no extenderme más, estas son las opciones que quería mostrarles hoy. Son 3 opciones de encuesta que podemos realizar. Está SurveyMonkey, que en su versión gratuita pues vimos qué preguntas tiene, generalmente permite alrededor de 10 preguntas. No se recomienda, igual que una encuesta de tipo investigación como las que están haciendo en el colegio, supere las 10, 15 preguntas para no agobiar demasiado al público. Pero pues estas serían como las opciones que ustedes tendrían a su disposición, estas 3 plataformas. Lo otro es que las encuestas que ustedes realicen en Google Forms o en Forms de OneDrive les van a permitir tenerlas abiertas todo el tiempo que sea necesario. Las que publiquen en SurveyMonkey tienen normalmente una vigencia de 30 días en la versión gratuita. Entonces tengan presente eso porque es el tiempo que tendrían para recopilar los datos. Si necesitan más tiempo, pues la recomendación sería hacerse a la versión paga. Bueno, sin más, recuerden, preguntas, dudas, comentarios, los espero abajo. No olviden darle like si este tutorial les fue de utilidad y suscribirse para recibir notificaciones. Recuerden, hoy lunes siempre subiré contenido relacionado con medios audiovisuales y TICs. Miércoles hablaremos de lengua castellana. Este miércoles, particularmente a las 9 de la mañana, vamos a hacer un YouTube Live y un Facebook Live con la profesora Nora Astrid Torres Buitrago para charlar sobre costumbrismo en América Latina. El viernes tendremos contenido de gestión cultural, pero les tengo una sorpresa también para este miércoles, y es que a las 3 de la tarde nos veremos con la filósofa Cristina Toro para charlar sobre 3 filósofos de la cultura. Entonces los espero el miércoles con estas 2 invitadas, a las 9 con la profesora Nora Astrid Torres, magíster en literatura, y en la tarde a las 3 con la profesora Cristina Toro, doctoranda de la Universidad de Guadalajara en México. Sin más, un abrazo a todos, besos, chao chao, y espero les haya gustado este tutorial.